En algún momento de 2020, en un desierto de Libia, un dron turco despegó solo. Patrulló una zona de combate, identificó un convoy, y lo atacó. Sin que ningún ser humano apretara un botón. Sin que nadie dijera fuego. Ese dron costaba menos que un auto usado. Fue la primera vez en la historia en que una máquina tomó una decisión letal sin intervención humana. Y el mundo casi ni se enteró. Pero lo que nos debería preocupar no es ese dron. Es lo que vino después. Porque 5 años más tarde, en 2025 para ser exactos, Rusia lanzó 54.000 drones kamikaze contra Ucrania, muchos con inteligencia artificial a bordo y muchos de ellos no contra el ejército, fueron lanzados contra algunos civiles. En este 2026 Israel creó un algoritmo que marcó a 37.000 personas para bombardeo con sus sistemas de defensa. Por su parte, los Estados Unidos está usando software comercial de inteligencia artificial para atacar Irán. La guerra dejó de ser una decisión humana y comenzó a ser guerra optimizada con sistemas de inteligencia artificial. Pero lo peor es que nadie está siendo responsable sobre las implicaciones que todo esto puede traer. Para entender cómo llegamos aquí, necesitas conocer 2 armas. La primera es el Shahd-136. Un dron iraní diseñado con ala delta, el cual tiene motor sencillo de los años 80. Pero una de sus cartas fuertes es que puede llevar hasta 50 kilogramos de explosivo. Este dron cuenta con un alcance de hasta 2.000 kilómetros. Pero lo mejor para los países es sus precios, ya que se considera que el precio ronda entre 20 y 30 mil dólares. Quizá nada de eso impresiona hasta que lo comparas. En contexto, un solo misil Patriot para derribarlo cuesta más de $1 millón. Un interceptor del Iron Dome tiene costo de unos $50.000. Irán descubrió algo que las grandes potencias no quieren aceptar, pero no solo lo descubrió, durante años decidió apostar a poder mandar más drones de los que su enemigo puede pagar para destruir. Esto fue así de simple, y en una guerra el tratar de optimizar los recursos con los que se cuenta es crucial, sobre todo si la guerra se alarga. No hay economía, incluida la de Estados Unidos, que pueda soportar una guerra tan larga con costos tan altos solo para detener los ataques enemigos. La segunda es el Kargu-2. Un dron turco que cabe en una mochila. Tiene una cámara y un sistema de reconocimiento visual capaz de identificar objetivos con gran precisión. También está equipado con una carga explosiva diseñada para ser versátil y se puede adaptar en el campo de batalla según el tipo de objetivo. Su capacidad de carga útil es de aproximadamente 1.3 kilogramos. Dependiendo de la misión, el operador puede equipar el dron con diferentes tipos de munición que van desde ojivas antipersonal o de fragmentación, perforante o de carga hueca y termobárica. El dron actúa como un proyectil guiado que detona al impactar o mediante una espoleta de proximidad cerca del objetivo para optimizar el daño y reducir daños colaterales. Puede despegar, patrullar una zona y, si detecta un blanco que coincide con sus parámetros, lanzarse contra él sin esperar órdenes. La ONU confirmó que fue usado en Libia en modo autónomo en marzo de 2020 durante la retirada de las fuerzas de Khalifa Haftar, lo que lo convierte en el primer ataque letal documentado sin humano. El informe afirma que los sistemas STM Kargu-2 fueron programados para atacar objetivos sin requerir conectividad de datos entre el operador y la munición, aunque el informe sugiere fuertemente que hubo bajas, no confirma explícitamente el número de muertes causadas específicamente por el modo autónomo del Kargu-2. El fabricante ha declarado posteriormente que el dron requiere una confirmación humana para el ataque final, contradiciendo la interpretación de autonomía total del panel de la ONU. Si quieres leer el reporte y generar tu interpretación, te dejo el enlace al reporte en español en la caja de los comentarios. Y lo que conecta a estas 2 armas es lo mismo: son baratas, son accesibles y se están multiplicando más rápido que cualquier tratado internacional. Cuando estalló la guerra en Ucrania, muchos analistas pensaron que los drones serían un complemento más del arsenal moderno. Pero para 2025, ya era evidente que se habían convertido en algo distinto, en el centro de un experimento global. Si Libia había sido la prueba de concepto, Ucrania terminó siendo el laboratorio.
Rusia tomó el Shah iraní, lo rebautizó como Jan 2 y lo lanzó en oleadas que parecían no tener fin. Su fábrica en Tartaristán producía más de 5.000 unidades al mes y el costo por dron cayó de $200.000 a apenas $70.000. En septiembre de 2025, Moscú ejecutó un ataque que marcó un antes y un después, 810 drones en una sola noche. Pero la cifra no era la verdadera noticia. Lo disruptivo estaba dentro. En junio de ese año, Ucrania derribó un Jan 2 de última generación y decidió abrirlo. Lo que encontraron parecía salido de un laboratorio de Silicon Valley. Un computador de inteligencia artificial NVIDIA, una cámara térmica comercial, antenas antiinterferencia y módems 4G con tarjetas SIM ucranianas. Ese dron ya no seguía rutas preprogramadas. Buscaba sus propios blancos. Y Rusia no se detuvo ahí. Presentó el quinto, 2U, un dron capaz de volar sin GPS gracias a lidar y mapas precargados. Para mayo de 2025, realizaba entre 30 y 50 misiones diarias. Operaba en enjambres, si uno desaparecía, los demás ejecutaban maniobras evasivas. El algoritmo entendía que un miembro del grupo había sido destruido. Era comportamiento colectivo, pero sin seres vivos. Un dron que detecta la muerte de su compañero y reacciona por decisión del software. No por órdenes humanas. No por control remoto. Por diseño. Pero mientras Rusia afinaba la autonomía de sus máquinas, otro país estaba empujando los límites en una dirección distinta, la selección de objetivos. Tras el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí activó un sistema llamado Lavender. Su misión era monumental y perturbadora, analizar datos masivos y asignar a cada habitante de Gaza una puntuación del 1 al 100 según la probabilidad de ser militante. En 6 semanas, el algoritmo marcó a 37.000 hombres como objetivos potenciales. 6 oficiales de inteligencia israelíes contaron a la revista 972 Magazine que su papel se había reducido a un trámite, 20 segundos por objetivo. Solo verificaban que el blanco fuera hombre. Nada más. El sistema tenía un margen de error del 10%. Eso equivalía a 3.700 personas potencialmente inocentes. Lavender no operaba solo. Trabajaba junto a The Gospel, que generaba 100 blancos de bombardeo por día, cuando un equipo humano produce 50 por año, y con un tercer sistema, Wars Daddy, que rastreaba a los marcados y enviaba una alerta cuando entraban a su casa. Generalmente de noche. Luego se bombardeaba la vivienda completa con bombas no guiadas para reducir costos. Israel insistía en que Lavender era apenas una hoja de Excel glorificada. Pero una base de datos filtrada en 2025 reveló que el 83% de los muertos eran civiles. El ser humano no desapareció del proceso, pero quedó reducido a una formalidad de segundos. Y ahí está el verdadero quiebre, no es que la máquina reemplazó al humano. Es que el humano dejó de importar en el momento en que se toman las decisiones. Cuando las tensiones en Medio Oriente escalaron, se tomó una decisión que parecía destinada a frenar una cadena de riesgos, suspender el uso de un sistema automatizado en la cadena de fuego. Pero horas después, mientras comenzaban los ataques contra Irán, aquel sistema, conocido como Claude, seguía activo. Era una señal inquietante, la automatización ya no obedecía solo a órdenes humanas, sino a inercias tecnológicas difíciles de detener. En diciembre de 2025, China presentó el Huitian, un avión nodriza de 16 toneladas capaz de desplegar 150 drones autónomos. El país también había mostrado perros robot armados en ejercicios reales y utilizaba modelos avanzados de inteligencia artificial para evaluar miles de escenarios tácticos en cuestión de segundos. Turquía, por su parte, realizó en enero de 2026 su primer enjambre con munición real, 20 drones cargo coordinados bajo un solo operador. Y en Estados Unidos, el Pentágono proyectaba adquirir cientos de miles de drones para 2027, algunos tan baratos como un electrodoméstico. En medio de esa carrera, surge una reflexión inevitable. Quienes investigan el tema suelen comenzar con la esperanza de que exista un freno, un límite, una instancia humana que mantenga el control. Pero cuanto más se profundiza, más claro queda que la línea se cruzó sin un momento dramático. Fue una acumulación de decisiones pequeñas. Verificaciones de segundos, contratos de software, pruebas de enjambres.
Y ahora el mundo se encuentra en un punto del que es difícil retroceder. En América Latina, el panorama también cambió. Venezuela opera drones de ataque de origen extranjero y ha desarrollado modelos propios inspirados en diseños ampliamente conocidos. En diciembre de 2025 se reportó un ataque con dron estadounidense en territorio venezolano, un hecho sin precedentes en la región. Colombia creó Banot, el primer batallón de drones de América Latina, con más de 300 unidades equipadas con sistemas de identificación automatizada, en respuesta a cientos de ataques realizados por grupos armados desde 2024. Brasil experimenta con enjambres y probó su primer dron kamikaze autónomo. Pero quizá el dato más inquietante proviene de México. El Cártel Jalisco Nueva Generación formó una unidad dedicada de operadores de drones, con insignia propia. En 2025 se registraron más de 120 ataques con drones armados, y en octubre 3 aparatos con explosivos atacaron una fiscalía en Baja California, a 1 kilómetro de la frontera con Estados Unidos. La misma lógica que permite a un estado lanzar cientos de drones en una noche, la reducción de costos, la disponibilidad de componentes comerciales, el acceso a algoritmos de código abierto, está al alcance de actores no estatales. En la ONU, 164 países han votado a favor de regular las armas autónomas. Sin embargo, las principales potencias militares mantienen reservas. Tras más de una década de negociaciones en Ginebra, no existe un tratado vinculante. El secretario general de la ONU ha descrito estas armas como políticamente inaceptables y moralmente repugnantes, pero la ausencia de reglas persiste. En este escenario, las historias humanas quedan sepultadas entre cifras y sistemas. Una madre en Libia que nunca sabrá qué algoritmo marcó a su hijo, un analista que aprobó un objetivo en 20 segundos, un ingeniero que desconoce qué parte de su código terminó integrado en una cadena de fuego, un operador criminal que lanza un dron explosivo a 1 kilómetro de la frontera estadounidense. La era de las armas autónomas no es un futuro hipotético. Ya comenzó. Y el debate central no es tecnológico, sino ético, asegurar que siempre exista una persona, con nombre y responsabilidad, detrás de cada decisión letal. Porque el día en que dejemos de exigir esa rendición de cuentas, la frontera que define a una sociedad civilizada comenzará a desdibujarse.